Chaltén. La idea, el plan de Jan en un futuro es, ojalá, alargarlo hasta Isla Navarino, hasta el final del continente. Esta no es una ruta pública establecida, y pasa en gran parte por vía privada o por terrenos de arriero, pehuenche, y por eso impera como una actitud respetuosa, humilde y de cercanía con las personas. Uno no puede pasar rápido, y para que puedan seguir habiendo caminantes, en el fondo es vital para los interesados mantener ese como criterio. Bueno, mi recorrido, ya lo vieron un poco el resumen, fue desde el volcán Descabezado, el volcán Puyehue, aproximadamente 1000 kilómetros, y este verano, cuando se pueda, ojalá llegar hasta el final en Chaltén. Es importante decir que esto no es, como dice ya, no es una ruta que uno complete, sino que uno experimenta, que uno elige, y realmente se tiene que saltar tramos, porque los senderos de larga distancia tradicionales estadounidenses, que ustedes quizá conocen, como el Appalachian Trail o el Pacific Crest Trail, tienen muchos objetivos de lograr, de ir por una ruta, de mirar los kilómetros, y aquí los imprevistos son muchos y uno tiene que ir variando y teniendo una actitud de humildad y adaptación en ese sentido. Quiero un poco explicar qué me motivó a hacer esta ruta y a caminarla. Primero, como dije, era conocer el mundo paralelo de la cordillera al sur. Yo siempre lo había mirado desde la carretera y quería ver qué habían en todos esos valles. Y después me encontré con el Sendero Gran Patagonia, y la verdad que fue como, esto es, tengo que hacerlo algún día, y lleva varios años ya soñando en poder hacerlo, tener el tiempo, preparación y plata para hacerlo. También tener una experiencia prolongada de inserción en la naturaleza, aproximadamente 42 días, en directa conexión con los elementos y pasando por lugares con mínima intervención humana, en un país realmente distinto, un Chile donde la gente vive de otra forma, tienen otras preocupaciones y también están muy desconectados, y viven una vida bastante sacrificada también por lo demás. También había la parte desafiante, quizá más ambiciosa, de poner a prueba mi capacidad física, para esto entrenarse. Bueno, ahí el CAU me ayudó mucho en tener seguridad en la montaña, en acarreo, saber orientarse, y después con práctica en el año pude prepararme para después tener todo el sendero y sin, la verdad, ninguna lesión ni problema, que lo agradecí mucho. Después era experimentar un estilo de vida simple, sobreviviendo con el mínimo posible, llevando un equipo ultra liviano con solo lo esencial. Y eso es importante, uno va con el mínimo para poder sobrevivir y poder caminar grandes distancias. No hay espacio para lujos de ningún tipo, era solo caminar, y al final lo que genera la alegría es el paisaje, no necesita cosas para ello. Y esto un poco de resumen de la preparación que requiere algo así, de pesar todo, de llevar el mínimo posible, y quizá que uno un poco difiere del montañismo, de que lo importante es que el equipo sea útil, resistente, fuerte y necesario. Aquí uno intenta ir con el mínimo, sabiendo que también hay menores riesgos de montaña. Pero por otra parte uno calcula todo el abrigo justo para sobrevivir las temperaturas, el saco, colchoneta, la carpa que resista las condiciones, etc. Y está un poco el resumen, que para que entiendan era ir sección a sección, uno caminaba, después se reabastecía en un pueblito con un kiosco mínimo, la verdad que nunca hubieron muchas opciones, la alimentación era bien limitada, pero también uno podía comprarle realmente a los arrieros, pan amasado o huevos, etcétera, y así uno iba sobreviviendo o alargando los días de provisiones. Y el verano 2021, o cuando se pueda, es ojalá hacer la primera parte y terminar hasta el Chaltén. Bueno, ahí ahora abro el espacio para las preguntas, para los que tengan algún comentario.
Ahí estamos con Bruno. No sé dónde veo la chat. Creo que estaba conectado por ahí, Bruno, ¿no? Sí, ahí está Bruno conectado. A ver si que diga algo. Déjame ver quién puede. Ahí alguien Ya, preguntaba cuál es el peso base. El peso base de mi mochila eran 6,4, 6,5 kilos. Que podría ser menos, pero la verdad que uno tenía que llevar también 2 GPS, baterías de repuesto, panel solar, etcétera. ya. Ahora les dejamos a todos abierta la posibilidad de que activen su micrófono. Les pido que por favor lo activen para hacer la pregunta y después lo desactiven para que no se nos meta ruido externo. Ujú. Exacto. Martín, una pregunta. ¿Me ¿Sí? escuchas? Sí, escucho. ¿Cuál fue el momento más peligroso que tuviste? Que realmente sentiste que tu vida, digamos, podía estar en peligro. Definitivamente el tramo son 1000 kilómetros y me imagino que en algún momento dijiste, aquí estoy fregado. Cuéntanos el momento más límite. Sí, bueno, primero, gracias por la pregunta. Por suerte, la verdad que no hubo ningún momento de vida o muerte. Y eso, bueno, uno lo atribuye también a prepararse, a saber leer bien el tiempo, de cuándo hay que estar arriba en la cordillera, dónde acampar, etcétera. Pero sí hubo un momento, la verdad, de mayor miedo o preocupación, el momento que tuve que cruzar, a ver si les muestro acá, aquí tuve que cruzar todo el filo por la laguna del Laja, solo, sin sendero y yendo por filos de roca muy suelta. Y esa fue la primera vez que también estaba solo, entonces fue como, si aquí me pasa algo, fui, y había que escalar un poco por roca, afirmarse, ir con mucha precaución, y en este momento fue el que pasé el mayor susto, si se quiere. Pero por suerte muchos de esos tipos no hubieron problemas. Hubo un cruce de río también en esta sección, que también fue complicado, porque bueno, los cruces de río en la tarde crece mucho, entonces hay que prevenir eso, o había una lluvia y de repente, o el de hielo, etcétera. Y también con un par de cruces de río pasé algún susto, pero más que eso no tuve otro riesgo. Hola Martín, Aldo Caneo por aquí. Quería Hola. consultar eh, con cuánta agua llevabas eh, y de comida para cuántos días. Bueno, agua, la verdad que nos impresionó un poco que desde la primera sección siempre hubo mucha agua, a pesar de que eran ambientes volcánicos, áridos. La verdad que siempre hubo mucha agua. Hubieron un par de instancias en esa travesía por la laguna Laja que tuve que llevar 4 litros, y también el cordón del Cauye, 4 litros, pero eso fue el máximo. Y también un poco por precaución, pero más que eso no era necesario. Y en términos de la comida, lo máximo que uno llevaba era para 8 o 9 días, dependiendo, como fue, por ejemplo, la segunda sección de 155 kilómetros, sin reabastecimiento, que era esta sección, la Laguna Dial. Entonces ahí uno planifica hasta 8 días de comida y después baja, en este caso viajamos a San Fabián de Alico a reabastecernos. Y bueno, es importante decir que toda la ruta que planificó Jan está pensada para separarla en rutas como abarcables en términos de comida, ¿cachai? Para que uno no tenga que o tener acceso a un bus para volver a la ciudad. Uno nunca va a estar forzado a pasar 20 días en la cordillera sin escape. Martín, Raúl, tu Hola, primo por acá. hola Raúl. Oye, hola. Felicitarte, impresionante no, yo pocas veces he visto una travesía así en Chile y tremendamente inspiradora. Mi sueño sería hacerlo, ojalá con este cabro chico al lado. Sí, Quería hacerte un par de preguntas técnicas. gracias Raúl. Tú cargaste la ruta en dispositivo, no sé si lo comentaste, entré tarde a la conversación.
en Sí. algún reloj, ya hay GPS como dispositivo, lo fuiste siguiendo siempre, cómo llegaste cartografía también, cómo te ibas guiando. Ya la verdad que 3 dispositivos para comunicarme o navegar, que eran primero un GPS normal para cargar la ruta, Garmin, después la ruta también en el celular, que era vital porque ahí uno podía planificar como a grandes rasgos, ver todo el mapa, decir, estos son los días, estos son los waypoints donde puedo pasar, aquí tengo que llegar en 3 días, etc. Y además uno lleva un Garmin InReach para, bueno, en mi caso mandar mi ubicación todos los días y en alguna emergencia poder pedir ayuda. O también lo usaba para ver el tiempo, que también era muy importante estando allá arriba aislado. Y cartografía, la verdad que no lleve nada, porque toda la ruta está en GPS y si uno tiene más de un respaldo, la verdad puede asegurarse con eso. Y bueno, la ruta que creó Jan, la verdad que está todo muy, muy bien marcado, los waypoints de campamento, de comida, siempre está lleno de alternativas y eso va cambiando año a año. De repente un valle se cierra, un puente se cae y uno tiene que dar la vuelta y en ese sentido uno tiene que irse adaptando a las alternativas que te da el GPS. Ya, perfecto. Oye, ¿y es una ruta como para hacerla en bicicleta o en una e-bike, por ejemplo? Una e-bike sería complicado porque cargar es medio imposible, creo que se acaba. Y hay un búlgaro que lo hizo el año pasado en bicicleta, algunos tramos, de la sección 5 y 6 creo, pero uno veía en el video que la bicicleta le iba arrastrando todo el rato al lado o cargando. Y ya había un par de preguntas en la comunidad del Sendero Gran Patagonia, y en general no es recomendable hacerlo todo en bicicleta, salvo algunas secciones que son más abordables. Pero lo primordial es caminando o a caballo también se podría. Todos estos son, los senderos que hay son de arriero al final, pensados para caballos, y así han pasado ya varios años. ¿Cuáles fueron las temperaturas más altas y cuáles fueron las más bajas? Temperaturas más altas, la verdad que, no sé, bordeando los 35, 37 grados. De repente hay que parar en medio del día a refugiarse del calor o bañarse. Era muy común que con Bruno paráramos más de una vez a meternos a algún río, mojar el gorro, etc. Y las más bajas, la verdad que no sé, pero habrán sido menos 5 o menos 9, por ahí, no sé. La verdad no tengo el registro. Martín, tengo una ¿Sí? pregunta. Yo sé que partes de este tramo se pueden hacer en Packraft y hay gente que hace el GPT llevando un Packraft. ¿Tú consideraste esto como dentro de la planificación? Lo consideré, bueno, y es importante decir que sí, que tienes razón, la ruta especialmente desde Puerto Montt al sur, el sendero se separa como en dos, en una ruta de sendero natural, de caminar, y packraft. Y ahí es más o menos donde empieza a convenir llevar un packraft, porque el peso igual uno tiene que cargar en la mochila, y cuando la distancia en agua es más que la caminando, ahí vale la pena. En mi caso, el primer tramo que hice hasta el volcán Puyehue, no valía la pena llevar un packraft, porque la mayoría del tiempo uno lo lleva en la mochila, pero sí más al sur, yo lo he considerado, pero también significa una gran inversión y preparación técnica. Claro, si uno tiene experiencia en kayak o en río, es suficiente, pero el packraft conlleva otras dificultades y preparación, y también llevar mucho más equipo que cuando uno va caminando. Yo en algún futuro espero poder hacer alguno de estos tramos en packraft, porque la verdad que ahí realmente uno se mete en valles donde no llega nadie, donde uno recorre, va bajando un río, según explicaba Jan, después se para en una playa, sigue y hacia el sur, y todo es muy bonito, pero también necesita más planificación, estar muy dependiente del viento, del tiempo, etc. Bueno, aquí alguien pregunta qué es un packraft. Si es un kayak inflable de aproximadamente 2,5 kilos, el mínimo 3 kilos,
que uno lo lleva en la mochila, después se infla, también uno lleva los remos, etcétera, y lo infla, sube la mochila al frente y puede pasar ríos y lagos por el agua. Martín, felicitaciones antes que nada. Y te quería Gracias. preguntar, ¿qué pasa en el interior, en tu interior, en esos 21 tantos días solo? ¿Cómo te calma? ¿Qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Qué pasa en la soledad de una persona en esa naturaleza tan bonita y en ti? Bueno, gracias. Buena pregunta. La verdad que esa es la parte más difícil del sendero, como la parte mental. La física uno la puede sobrellevar, pero la parte mental de estar aislado, solo, de no estar asustado en la noche, de qué puede pasar, cuando hay un peligro, etcétera, es lo más difícil, pero la verdad que me sorprendió que uno se acostumbra rápido, y como uno está tan metido en la preparación del sendero, de estar atento, alerta, de comer, de dormir, etcétera, el tiempo para reflexionar o dudar de uno mismo no queda tanto espacio, pero de todas maneras yo quería tener esa experiencia de soledad, de pensar. Bueno, yo soy alguien que está como recién egresado de la U, entonces era como una oportunidad de tener una pausa, de pensar en mis prioridades, qué es lo que me gusta, de maravillarme con Chile y su naturaleza. Pero debo decir, lo que más uno piensa en estos momentos es en comida, porque aquí el menú es muy limitado y la verdad que uno siempre sueña que voy a comer cuando llega al pueblito X, pero después no hay nada. Y así las cosas como técnicas del día a día te llenan la mente hasta que uno puede tener una pausa. Bueno, y obviamente se echa de menos a la familia, a los amigos, a tener una vida más normal, porque aquí la verdad que uno pasa un mes y medio sin ningún tipo de comodidad ni confort. Y todo eso se echa de menos, pero también uno descubre que se puede vivir con mucho menos. Hola Martín. Hola. Agustín por acá. Primero felicitarte por la travesía, realmente impresionante. Oye, la foto en el video queda muy clara que la flora es impresionante, los paisajes impresionantes, pero la fauna, ¿qué animales te topaste? ¿Tuviste miedo con un puma? La verdad que nomás. Gracias. sí, eso me lo han preguntado harto. Claro, la flora era muy variada, ustedes lo pudieron ver en el video. ¿Tuve algún encuentro con animales? Yo no soy un experto en animales, lamentablemente, que al de estudiarlos. No me sé los nombres de algunos pájaros raros, por ejemplo, que caminaban, que eran grandes. Y bueno, y lo que pasaba en la cordillera, cada persona, arriero o pehuenche que uno se cruzaba, te metía miedo con el puma, que él vio uno antes de ayer, que tuviese cuidado, etcétera, etcétera. Y la verdad que más de una vez vi un par de huellas, pero nunca tuve un encuentro con un puma, aunque esa sí puede ser una preocupación. Y por otro lado, lo que sí vi fue un pudú cerca del volcán Puyehue, que también fue muy sorpresivo. Y jabalíes, una noche en el lago Pirihuaico, sentí que unos animales varios chocaron con los vientos de mi carpa. Bueno, me asusté, ahí estaba completamente solo y bueno, y alumbré para afuera y vi algunos jabalíes, huellas y después caca de jabalí que si bien pueden ser agresivos, la verdad yo no tuve ningún problema. Pero más que eso, la verdad que la fauna acá no vi demasiada, o quizá no tuve el ojo para reconocerla, pero más que eso no vi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Martín, una pregunta. Respecto a los zapatos, ¿ocupaste de hiking, aproximación o más de montaña? ¿Cuál ocupaste? ¿Qué marca? ¿Te duró todo el viaje o ocupaste dos? No, sí, bueno, es importante parte de la idea del equipo ultra liviano y poder hacer varios kilómetros al día con mucho calor y temperatura.
tener un equipo más liviano también te permite tener menos protección en el pie. Entonces yo iba con zapatillas de trail running, Salomon, un poco más duras si se quiere, pero que permitían, por ejemplo, cruzar ríos sin sacarse los zapatos. Todo el día uno iba con los zapatos mojados, después se secaba, después se metía al río de nuevo. Y claro, tienen mucho abuso porque son menos resistentes que un bototo, pero tuve que cambiarla una vez, la mitad del sendero. Especialmente la primera mitad era mucho acarreo, piedra suelta que hacen poco bolsa los zapatos. Pero, por ejemplo, Bruno, la primera parte fue con bototo y fue una decisión totalmente, equivocada porque con tanto calor, el bototo acumula mucho calor, o sea, mucha humedad y se generan ampollas y así todo tipo de problemas. En cambio, una zapatilla más simple del running te permite hacer muchos kilómetros y ventilación, etc. Aquí alguien pregunta si tuve algún problema con los accesos a los lugares privados. Bueno, ese es un gran tema en el sendero Gran Patagonia porque hay ciertos problemas de acceso que la verdad la mejor receta siempre fue pedir permiso a la gente, explicar la ruta y ser lo más como comprensivo posible con ellos y que ellos fuesen con uno mismo. Y yo la verdad que nunca tuve ningún problema. Más de una vez, la verdad, tuve que pasar escondido o saltarme alguna reja y eso es lo que ojalá en algún futuro, si es que sale esta ley de acceso a las montañas, uno pueda subsistir este sendero con mayor facilidad e infraestructura, siendo que la vida de los arrieros, la cordillera de los Pehuenches ha ido desapareciendo y todos estos senderos también han ido desapareciendo con ellos. La vegetación se los va comiendo, la erosión, el viento. Y si uno dice, ya, este sendero siempre va a estar ahí, pero en un par de años puede desaparecer y una preocupación de nosotros, ojalá los chilenos, algún día poder intentar mantener este lugar. ¿Tu tramo favorito? La primera sección, sí, la travesía de los volcanes, la verdad que me sorprendió. Fue una forma muy dura de empezar, pero esos paisajes volcánicos, esa laguna, las cenizas negras, blancas, los colores, las termas, etcétera, eran un lugar realmente bonito que yo recomiendo hacer. Que en el Maule es accesible, si que van a hacer la ruta de los cóndores, que se llama desde Radal hasta Vilche, muy recomendable. Martín, ¿Sí? hola, soy la Lauri. Oye, Hola. es que yo en verdad tengo muchas preguntas, pero son como las que están como en el chat que distintas personas han hecho. No sé si se puede hacer Sí. como un mix de algunas preguntas, que las encuentro Ya. como muy interesantes, algunas más como de tu experiencia personal y otras más como de preparación, en el fondo como el peso, ya hablaste de los zapatos. Y bueno, tu papá ahí preguntaba como si por también la fauna de los caballos salvajes. No, Sí, eso en verdad que yo quería hablar como para las preguntas del chat. Ya voy a verla, revisarla. La verdad que caballos salvajes no hay. Hay muchos caballos de arriero, libres por los cerros, pero tipo bagual no. Eso están harto más al sur, según entiendo. Aquí alguien pregunta cómo me preparé y por cuánto tiempo. La verdad que todo el año 2019 y parte de la entretención era leerse el manual del Sendero Gran Patagonia que está en Wikixplora, que hizo Jan, leerse, estudiar la ruta, porque la verdad que he entretenido la aproximación de ser de repente espontáneo, pero una ruta de esta distancia y dificultad hay que planificarla, o si no uno se queda sin comida, uno lleva menos del equipo necesario o más, y para hacer de esto algo como disfrutable, la verdad que hay que planificar, y yo me planifiqué por un año, no literalmente todos los días, pero empecé a buscar equipo que podía funcionar acá, después entrenar, corriendo en los cerros, caminando con peso, y qué habría hecho diferente, la verdad que nada, no sé, todo el equipo me funcionó perfecto, físicamente anduve bien,
y ahora que quiero seguir más al sur, lo único que haría diferente es cambiar un poco el equipo por ejemplo, una carpa más de 4 estaciones, cosas así, porque hacia la Patagonia el clima es una cosa seria. Entonces, en ese sentido, son cosas que van cambiando según el paisaje que uno va. A ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? Eso. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Cuántas horas de caminata al día planificaste? Porque yo supongo que lo planificaste más por tiempo que por distancia, ¿no? Porque va cambiando la dificultad. Claro. Entonces... Sí, sí. La verdad que uno siempre, cada noche, yo miraba la ruta y decía, ya, como punto mínimo, tengo que llegar a este campamento. Uno siempre decía, ya, son estas las 3 opciones de acampar. Entonces dice, ya, ojalá llegar a la última y si no, tengo estas 2 opciones antes. Y la verdad que era levantarse a las 5 de la mañana, empezar caminando a las 6, todo el día, como hasta las 6 de la tarde. Eran como 12 horas diarias y hasta donde uno pudiese llegar. De repente, por temas de, por ejemplo, no quedar en la mitad de un paso, uno hacía menos kilómetros, entonces estáis libre a las 4, de repente teníais que alargarlo un poco más y llegáis hasta las 8 o 9 de la noche, como nos pasó un par de veces con Bruno, de tener que caminar hasta la noche para poder acampar en un lugar seguro o ganarle al clima. Pero generalmente eran como 10 a 12 horas diarias, más o menos. Con una parada de media hora para almorzar o bañarse. Oye, Martín, para el entrenamiento previo, ese Ujú. año, ¿tú entrenaste más cardio, no sé, hiciste trail running o hiciste más desnivel o ya tiradas más largas o un mix de todo? ¿Cómo fue? La verdad que quizá no fui muy riguroso, pero fue un mix de todo. Comúnmente hacía trail running acá cerca de mi casa con algo de desnivel, pero ya más acercándome en el sendero a la travesía, era subir cerro con peso, cargaba la mochila con botellas de agua, iba y subía. Bueno, pleno verano, muerto de calor, pero eso yo creo que me ayudó harto también. Y siempre uno puede ser un poco más riguroso y entrenar, y para este tipo de cosas, lo que más ayuda al final es salir, hacer paseos con la mochila, tramos de ojalá 5 días, ir y volver, ver qué funciona, qué no, qué falta físicamente, porque aquí ir con el equipo necesario es muy clave. Entonces, también ir con el mínimo. Ya que estaba hablando del equipo, Uh-huh. vi una foto que pusiste donde aparecía parte del equipo. Sería entretenido que nos mostraras partes de tu equipo, qué es lo que llevaba, cuánto pesaba más o menos. Justo que tengo una pregunta al respecto. Ya. ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Qué tal? Oye, felicitaciones, Martín. Impresionante los paisajes y además las tomas que tomaste, la fotografía, la escenografía, todo súper bien montado, digamos, muy bien fotografiado. De hecho, una de mis, bueno, en verdad son 2 preguntas. Una era qué equipo estabas usando, si qué cámara o una GoPro, no sé. Y lo otro es el tema del combustible, porque decías que cada tanto podías abastecerte con alimentos muy básicos, pero sí. ¿Qué tomaste al final? ¿Qué opción tomaste? ¿Andabas con mucho gas y lo ibas usando de a poco? ¿Andabas con benzina? ¿O tenías otra forma de abastecerte de combustible? No sé. Eso. Primero, ya, perfecto. Gracias por los comentarios. Y agrego, energía para la cámara. Sí, ya, también lo voy a explicar. Bueno, primero la cámara que yo llevaba era una Sony A6000, que es una cámara mirrorless, más chica, pero de buena calidad, con lentes intercambiables. Fue como una buena inversión antes de empezar el sendero. Yo, la verdad que nunca he sacado fotos ni he hecho videos. Fue como, ya, esto lo tengo que retratar. Y ahí fui aprendiendo en la marcha. Y la verdad que valió la pena mucho grabarlo. Y también, bueno, ya las baterías extra y todo. Bueno, yo llevo un panel solar, que es el que se ve ahí en la pantalla, de creo que 12 watts, no me acuerdo muy bien, 24, no sé, pero que en las primeras etapas de mucho sol permitían como realmente cargar las pilas que yo llevaba extra para el GPS o para la linterna o la batería de la cámara,
por USB en un día o medio día incluso. Después más al sur, con más sombras, se hizo más complicado, pero de todas formas ya una batería externa como de 13.000 miliamperes, creo que se llama, o algo así, que me servían para cargar el celular, el GPS, las pilas, todo, y en ese sentido nunca, por suerte, me faltó energía, que en estos casos es fundamental, o si no, uno se queda sin navegación, sin luz, sin etcétera. Entonces, en ese sentido, planificar la energía es muy fundamental. Y ahí Jan en su manual lo explica muy bien qué conviene llevar, cuando un panel solar es favorable, cuándo es mejor llevar una batería externa, pero es imprescindible nunca quedarse sin energía. Bueno, y respecto al combustible para cocinar, por estos problemas de abastecimiento, yo llevo así una cocinilla MCR con gas, en función de cuando yo tuviese, y también esta que es una cocinilla a ramitas como una de titanio chica, que permitía, en caso de yo quedarme sin gas, la tuve que usar algunas veces, poder reunir ramitas, prenderlo y cocinar con eso. Y también hubo una sección, que es la sección 8, que opté ir sin cocinilla, que fue justo donde Bruno me dejó, y rehidratar la comida, que es una práctica que usan mucho los senderistas de larga distancia gringos, que es tomar, por ejemplo, puro cuscús, echarle agua fría y esperar una hora a que se rehidrate y se cocine, o tallarines o otra cosa. Y después uno le echa atún y algunos aliños, y eso permite también comer sin cocinar al final. Necesito más experiencia en eso, porque la verdad que la comida resultante de eso cansa un poco, y es rico comer algo caliente también, pero todas estas son opciones de equipo ultra liviano al final. ¿Y encontraste gas en alguno de tus puntos de abastecimiento? La verdad que los pueblos chicos, no. Igual uno, como está todo en el manual, y la comunidad, la gente que ha pasado antes te dice, ya en este pueblo hay, en este no, de repente uno lleva el doble gas para hacer 2 o 3 secciones, y la verdad que nunca tuve que pasar 7 días sin gas. En general, ahora es bastante universal, las ferreterías tienen gas, siempre hay alguien en el pueblo que puede encontrar, y en ese sentido no me faltó. Bueno, y un poco detallando el equipo, aquí un poco explicando, era una teñida para caminar, que short, camisa, todo de material plástico, si se quiere, y otra para dormir, que eran primeras capas, parcaplumas cuando hiciera mucho frío. Después el cortaviento también otro liviano, que por suerte lo tuve que usar poco, más que nada como abrigo, más que lluvia, no tuve demasiada lluvia, salvo unas veces. Calcetines también es importante, más allá de los zapatos, los calcetines que sean de buena calidad, uno los lava una vez al día o 2 incluso, lleva 2 pares para caminar, después otros para dormir, guante, un buff, panel solar, una cuchara, para el agua ya 2 botellas de 1 litro también livianas, y una platypus, que era en el caso de que tuviese que llevar hasta 4 litros, kit de primeros auxilios también básico, una colchoneta, también ultra liviana Thermarest, un saco pluma 800. Y esto que es muy importante, a pesar de que mi mochila, que era impermeable, igual uno siempre envuelve todo el equipo en esta que es un pack liner, una bolsa, para mantener todos los contenidos secos. No está realmente, camina todo el día expuesto a la lluvia, y en ese sentido mantener todos estos contenidos, ropa, saco, etcétera, seco, era muy importante, o en los cursos de río, o cosas así. Después algo para sentarse, un cordín, pero la verdad que eso es, un par de bastones. Bueno, ahí están los dos GPS, Garmin, y eso es. Claro, y no lleva nada de equipo técnico, absolutamente nada. Y lo que era muy importante eran las polainas. Pasando por todos estos paisajes volcánicos, la verdad que la arena se mete en los zapatos todo el día, y si uno tiene polainas puede avanzar sin problemas, si no, la verdad que se hace muy difícil. Así que ese es un buen tip recomendable para todos estos lugares. ¿Qué polainas llevaste? Polainas de trail running. Esas pregunta como elásticas básica. que van pegadas como y livianas también. La verdad que me las puse todo el recorrido. Claro, que son al final
para los que no la conocen, son como un calcetín. Claro, Un calcetín que va rodeando la zapatilla y llega hasta un poquitito más arriba de un calcetín normal. claro. La verdad Una que todo pregunta esto... básica. ¿Sí? Bueno, No, en las aves, estamos en los Andes. ¿Encontraste algunos cóndores en toda la travesía? sí, sí, cóndores muchísimos, constantemente, incluso cóndores comiendo a, no sé, a 20 metros o menos, uno lo veía todo el rato. Y otras aves, la verdad que soy malo para los nombres, pero estaba lleno. En los paisajes volcánicos, impresionantemente, había muchos, muchos pájaros. En la sección 5, por ejemplo, en esta, cerca de los humedales, los ríos, había muchos, muchos pájaros. Y este otro que comenté, que no sé cómo describo, pero un pájaro rapaz, o sea, en el fondo, un ave rapaz que iba caminando más o menos alto, que encontré varios, pero no sé cómo se llamaban. Probablemente trara o carancho. Trara o carancho, eso puede ser. Ahí me di cuenta que para otra vez, antes de partir, es bueno estudiar y aprender un poco de flora y fauna para también disfrutar más de lo que uno va viendo. Eso es clave. Oye, antes que te vayas totalmente de lo del equipo, ¿qué carpa llevabas? ¿Y cuánto Bueno, pesa? mira, con Bruno partimos con una carpa de 2 MSR, no teníamos de alternativa más liviana. Después, cuando me fui solo, me compré esta que es una carpa, se llama 3FUL Lanshan One Pro. La cuestión es una carpa que se arma con aquí tengo una foto, Con el bastón. con el bastón, claro, de una capa simple, en el fondo no tiene doble capa, a ver, aquí está, y que también es mínima para una persona y pesa 700 gramos. Y la verdad que tuve algunas tormentas bastante importantes y viento y resistió sin ningún problema. Este verano me voy a comprar una carpa piramidal parecida a esta, pero un poco más grande para poder aguantar si tengo que estar parado 1 o 2 días por el clima, tener una carpa mejor y más resistente, porque esta la verdad que no es realmente de 3, 4 estaciones, ¿cachai? Pero la verdad que funcionó súper bien y barata por otra parte. Eso. ¿Alguna otra pregunta del equipo? La chaqueta amarilla, esa tercera capa que tení, ¿era más respirable? ¿Era Gore-Tex? ¿Y qué marca? Esa no es respirable, es impermeable con esa que se llama Vertex Quantum, no sé qué, marca Outdoor Research Helium, y pesa como 160 gramos o 150 gramos por ahí, o menos, ya no me acuerdo. Y la verdad que, claro, no es tan impermeable como un Gore-Tex, pero al final si uno camina todo el día se moja igual y es más importante que proteja del viento que otra cosa. Igual para Una seguir pregunta, más Martín. ¿sí? No, nada. La pregunta es para la próxima travesía. ¿Te interesaría ir con algunos amigos? Veo que Raúl está muy interesado, el otro también. Por lo menos 2 o 3. ¿O quieres seguir siendo solitario? No, la verdad que, bueno, la decisión de ir solitario era un poco por opción, pero también porque, claro, Bruno me pudo acompañar 2 semanas, después esta senderista alemana otros 4 días, pero la verdad que también es muy difícil que alguien se sume a en el caso del año pasado, digo, a algo así de improviso, porque se necesita todo este equipo que es muy, muy caro, más bien sofisticado, cierta preparación. No es como una travesía de 7 días. Pero claro, para este verano con más tiempo, si espero, ahí tengo algunas interesadas en acompañarme, y especialmente para lugares más aislados, más complicados en la Patagonia, donde hay muchos cruces de río, etcétera, prefiero y quiero ir acompañado. Yo creo que ya tuve la experiencia de ir en solitario, pero ir con alguien también es muy reconfortante. De hecho, cuando se fue Bruno, igual uno, claro, lo pasaba peor, uno se reía más, etcétera, pero también gana otras cosas al final. También uno permite ir como totalmente a su ritmo,
realmente esforzarse para hacer el doble kilómetro, etcétera. Pero al final igual prefiero ir acompañado. Sí. Y si Raúl está interesado y tenéis tiempo, dale. Pues. Bueno saberlo, mándate el itinerario nomás. Ya, pues. Sí, la verdad que esto, cuando alguien, para los que quieren en algún futuro hacerlo, es muy recomendable. O sea, una ruta que es para conocer Chile y valles perdidos que de otra forma uno no sabe que existen. Entonces, ojalá en el Cabo podamos, y si hay más interesados, yo sé que Rodrigo y la Fran quieren hacerlo este verano, ayudar a cuidar esto, a incentivarlo de forma respetuosa entre los chilenos, y que pueda seguir existiendo en el futuro, porque como dije, en verdad, los senderos, si nadie se hace cargo, desaparecen, o si se cierra un valle completo, mientras tenga cierta exposición y cuidado, puede seguir existiendo. Hola, oye Martín, una pregunta. ¿Cuál fue como tu etapa favorita? Un poco estoy pensando, si alguien quisiera como hacer parte de la ruta y no la ruta completa, ¿cuál sería como tu recomendación? Déjame buscar aquí un mapa de las secciones. Incluso quizás son respuestas distintas, como tu favorito es distinto al que recomendarías para hacer una parte, pero... Sí, yo creo que la recomendación va muy de la mano con la experiencia que se tiene. Bueno, en el CAU yo sé que todos tienen la capacidad de hacerlo, capacidad técnica, pero hay secciones más fáciles que otras, y también hay tramos que son secciones interesantes, pero más homogéneas, que al final uno las quiere pasar más rápido. En ese sentido, las que yo recomendaría, y yo sé que Jan, creo que el GPT también recomienda, son esta parte, la sección 6 de la ruta de los volcanes, aquí la estoy mostrando, que tiene mucho contenido en pocos kilómetros. Es difícil, hay que llevar GPS de todas maneras, caminar en la arena no es fácil, pero es algo posible y más abarcable. La sección 7 muy larga, entonces unir esos otros tramos yo no sé si lo recomendaría, tiene muchas partes quizás de menos interés. Y por otro lado, a ver cuál recomendaría. También la sección desde el... difícil, que son, la verdad, las que más me gustan las secciones separadas unas de otras. Realmente no eran... La sección... la sección del volcán Quetrupillán, la 16, desde Curarregua hasta Reyehuaico, o Liquiñe. La verdad que es muy, muy bonita, impresionante, y esa uno la puede unir después con la que ya uno llega al lago Pirihuaico, Puerto Fuy y el lago Maipo, que son esas más experiencias de pasar por bosque y selva valdiviana. Pero si tuviese que elegir las dos principales, son la de más al norte, Parque Inglés, y la de más al sur, la de Anticura, o sea, la de, perdón, del Cordón del Cauye, y también la del medio, la del volcán Quetrupillán, que por otra parte son las que tienen más atractivo de los tramos que yo hice en el manual del Sendero Gran Patagonia. Hay un PDF de, 800 páginas más o menos, que es un manual de todo el sendero, y que las califica según atractivo y dificultad. Entonces ahí uno tiene una buena noción para planificar si quiere solo un tramo. De todas maneras, yo recomiendo la más bonita, de todas maneras la de más al norte que hice acá. Qué bacán, oye, muchas gracias. De nada. La zona norte, Martín, esa es tipo más desértico, ¿no? Sí, de aquí, desde la sección... Sí, de la sección 6 hasta la 8, que son donde está el volcán Chillán, es bien, bien árido y desértico. El agua no falta, pero caminar con tanto calor igual es duro. Y también son las secciones más altas. Entonces uno no puede partir tan antes de la temporada porque hay nieve y los pasos son difíciles. Entonces uno de todas maneras tiene mucho calor en estas partes más áridas. De todas maneras también son bonitas porque las vistas son más amplias. Los paisajes volcánicos son únicos, pero también un poco hostiles en ese sentido de tener que llevar agua del calor, de la arena que se calienta, etc.
Martín, ¿tú cuándo partiste el sendero? Yo partí el 5 de enero, que fue quizá un poco tarde, la verdad. Hubiese preferido partir en diciembre, aunque hubieran otros senderistas extranjeros, parte del grupo del GPT, que partieron antes en diciembre y la verdad que tuvieron varios pasos con mucha nieve o con tormentas más complicadas. Yo en ese sentido tuve más calor, pero los pasos fueron bastante fáciles, si se quiere. Pero la temporada se puede partir, si uno ve en el manual, desde finales de noviembre, por temas de nieve, cruces de río, porque el mayor peligro y filtro de este sendero son los cruces de río en el deshielo o en grandes lluvias. Entonces, si uno parte muy antes de la temporada, hay cruces de río imposibles, especialmente más al sur, o incluso aquí en la sección 5, y ese es el mayor filtro. Por eso la ventana para hacer este sendero de 3.000 kilómetros no es suficiente para hacerla en un verano, una temporada, si se entiende. Porque el buen tiempo y los cruces de río dan un cierto margen desde diciembre hasta febrero o marzo, más o menos. Ya, esa era mi pregunta que te quería hacer a continuación, de si se podía hacer todo de una tirada. La verdad que yo sé que Jan, que el creador de este sendero, afirma que no se puede, porque a diferencia de los senderos de larga distancia estadounidenses, que por ejemplo hay gente que está 6 meses caminando, ahí está la ruta clarísima, hay refugio, hay un sendero, no hay que orientarse, los reabastecimientos están más o menos seguidos, y en esta ruta desde Santiago hasta el Chaltén, la verdad que son muchos los imprevistos y lo que ralentizan un poco el progreso, que hacen muy difícil hacerlo todo de una. Hasta ahora nadie lo ha hecho, creo que hay 3 personas que lo han completado, son Jan y Meilín, un par de estadounidenses, y un argentino que se llama Martín Lizondo, pero que la dividieron en o sea, en 2 temporadas al menos. Y bueno, y hacerlo todo de una, la verdad que implica riesgos que son innecesarios. Y lo fundamental es decir que, claro, este sendero, como afirma Jan, no es para completarse, ¿no? Porque de hecho no es una ruta continua, son alternativas. Uno puede tener una idea más de contemplar, de hacer cumbre. Y si bien la idea, ojalá, si se motivan, a hacerlo entero, pero por tramos más abarcables o en 2, porque si no uno ya se arriesga mucho y no logra, desde mi experiencia, disfrutar el sendero, hablar con la gente, o ir a los hitos más bonitos, si es que uno va como en una carrera caminando por cumplir kilómetros, que esa yo creo que no es la idea de este sendero. Aquí alguien pregunta por cuántos volcanes pasaste. La verdad que, no sé, muchísimos, más de... Este sendero se podría llamar sendero de los volcanes, porque era pasar volcán tras volcán, y de repente habían volcanes no conocidos, cráteres más bien chicos, que también algunos fueron un volcán, y todo eso iban mostrándonos paisajes. En cuanto a volcanes hice cumbre, en el volcán Nevado de Chillán, el Puyehue, el Quetrupillán, no me acuerdo, no demasiado, la verdad que no tuve el tiempo para hacer todas las cumbres que quisiera, como el volcán Descabezado, por ejemplo. Pero sí pasando por debajo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá Héctor, 2 preguntas. Una es, primero, felicitaciones. La primera pregunta es comida. Sé que cada uno tiene su propia forma de alimentarse, pero ¿cuál fue tu fórmula de ir, o sea, desayuno, almuerzo y 11? Y la otra, ¿qué tal ahí Cipreses? ¿Cómo estuvo esa pasada? ¿Tuviste que hacer gestionantes al final del GPT-6? Esas 2 preguntas. Del GPT-6, sí. Ya, Eso, perfecto. Para comida, la verdad que al final era lo que uno podía ir comprando. Uno tenía 0 capacidad de elegir. Obviamente hay comidas más nutritivas que uno prefiere, pero al final uno se abastecía con lo que iba encontrando en estos kioscos de pueblo muy mínimos o almacenes de montaña,
que tenía algunas latas, tallarines, pero sería, o lo que uno podía comprarle a los arrieros, algo de pan, tortillas, a los pehuenches o huevos, que ahí íbamos haciendo ciertas variaciones, pero principalmente, bueno, yo era un desayuno más bien grande y tener muchos snacks en el día, uno cada hora y media hora era ir comiendo, más que comer grandes comidas, era comer muy seguido y después una gran comida en la noche. Y la verdad que no almorzaba, de repente uno se comía el pan, dependiendo de lo que uno, con salame, con lo que hubiese, o con mantequilla de maní, que cuando tuve era muy, muy útil, muy calórica también. Obviamente cansa, pero al final era calcular más o menos, porque el consumo de calorías es mucho, caminando tantas horas en el día, entonces era más o menos 800 gramos, 1 kilo de comida al día, para cumplir con las calorías, a pesar de todo eso, igual perdí peso llegando hasta el final del sendero. Pero lo fundamental es comer muchas calorías, grasas sanas, proteína ojalá también, y alimentarse muchas veces en el día, poco más que pocas harto, si se entiende. Un dato freak, ¿cuánto peso perdiste? No sé, no me pesé. Pero como yo no me había visto en un espejo en un mes, llegué a Santiago y la verdad que un poco me sorprendió mi pinta, sí. Sí, yo soy flaco por naturaleza, pero ya llegando al final, y cuando la verdad que al final me tuve que como esforzar mucho físicamente para terminar lo antes posible, porque tenía compromiso en Santiago, entonces ahí sí, y mucho calor y perdí, yo creo que, no sé, sus 5 kilos, no sabría, nunca me pesé, pero me vi bastante flaco. Y en estos senderos es inevitable perder mucho peso, el consumo de calorías es altísimo. ¿Música llevaste? ¿Hiciste alguna lista? ¿Se puede seguir? La verdad que música, sí, hice varias listas que en 2 días uno ya estaba muy, muy cansado, porque todo cansa. Y la solución en las secciones siguientes fue, cuando tuve algún acceso a señal o internet, era bajar podcast de todo tipo, infinito, y esa era la mejor forma de mantenerse como en modo automático, caminando, más desconectado, con la cabeza en otra parte, porque había mucho de cumplir los kilómetros diarios y era inevitable, porque uno no llevaba la comida para tantos días, entonces decía, hoy día camino 12 horas, y uno también se aburre, o sea, el paisaje es bonito, pero también uno quiere tener la mente en otra parte, y los podcasts de senderismo, de naturaleza, o de cosas así, o esos de la Era Sur, me los escuché enteros. Hay muchos de senderismo gringos de este tipo, no sé, incluso consejos útiles para este sendero, todo ese tipo de cosas iba escuchando. Oye, a todo esto la música del video, espectacular, ahí bien María. Esa la busqué yo, pero sí, la María me ayudó harto en elegir. Y la verdad que siempre decían que uno se demora más en elegir la música que en editar el video, y eso en mi caso fue verdad. Porque toda la música tiene derecho, etcétera, y cumpla con la atmósfera, etcétera, es difícil. Bueno, y por otro lado era el primer video que editaba, así que no fue una tarea fácil. Buenísimo. Sí. Bueno, no sé si ya alguien tiene una pregunta. Oye, Martín, yo tengo una última pregunta. Sí. Más para el sur, ¿necesitáis un equipo técnico distinto? Porque tú me contaste que habíais cambiado de parca en algún punto. Yo no sé si más para el sur necesitáis como otro tipo de carpa, otro tipo de saco de dormir, o si se puede hacer como con el mismo equipo que teníais antes. Buena pregunta. Bueno, habría que definir qué es más para el sur. Yo creo que más para el sur de Puerto Montt, según lo que he visto en el grupo del Sendero Gran Patagonia, sí hay ciertos cambios de equipo. Ahí generalmente todos añaden una capa más, ya sea más un polar o una parca más abrigada, y una capa de agua también, porque ahí las lluvias son infinitas, y una capa de agua que te cubra toda la mochila, y la vestimenta también es fundamental, porque cualquier cortaviento se pasa. En todo caso, la filosofía
siempre un poco, uno se va a mojar igual y importante estar siempre moviéndose y llegar al campamento y cambiarse por la ropa seca y calentarse, porque los calcetines, las zapatillas, todo pasa mojado la mayor parte del día y mantener como una cierta higiene, limpiarse los pies, todo eso es fundamental. Y respecto al cambio de parca que yo tuve que hacer la mitad era porque uno, claro, quería ir con el mínimo peso posible, me fui por una parca más liviana, después vi que cierta noche, yo que soy muy friolento y flaco, me cagaba de frío. Entonces ahí cuando me encontré con mi familia me pasaron una parca más abrigada, que quizás fue mucho, pero hay cierto peso que es necesario y en este caso lo fue. De todas maneras, por ejemplo, Bruno no es tan friolento como yo y iba con equipo más mínimo y no le dio frío, entonces ahí cada uno tiene que ir juzgando. Y también más al sur, además de un poco más abrigo, es necesario, según entiendo, una carpa de 4 estaciones más o menos, liviana, pero de 4 estaciones, porque de hecho hubo una discusión del Sendero Gran Patagonia la semana pasada, y ya han recomendado, con los fuertes vientos de la Patagonia, el granizo, alta exposición, y especialmente si uno tiene que esperar 2 o 3 días en una carpa, tener una más resistente. O sea, diría que desde Santiago hasta Puerto Montt, una carpa más liviana y menos resistente es viable, aunque siempre lo primordial es la elección de dónde uno acampa. Esa es la primera elección antes incluso que el equipo, esa como sabiduría de saber dónde instalar la carpa. Y desde Puerto Montt al sur, mejorar un poco el equipo, y yo, bueno, ahora me voy a comprar una carpa de más de 4 estaciones, y algo más de abrigo, quizá de ropa de cambio. No. Eso. Gracias. Oye, Martín. ¿Sí? Aparte de la capacidad técnica que decís tú, ¿se puede compensar la capacidad física con fuerza de voluntad o hay que estar muy buen entrenado para hacer el sendero? O sea, claro que una buena base es necesaria, pero yo creo que siempre te van a decir que en todos los senderos de larga distancia el mayor componente es mental. La verdad que es todo como saber lidiar con las dificultades, con la monotonía de tener que levantarse todos los días a las 5 de la mañana y caminar y no parar hasta la noche. Ese es por lejos el aspecto más difícil, porque bueno, lo físico es importante, pero con cierta preparación y quizá uno partiendo del sendero de forma más suave, con menos kilómetros y aumentando a medida que uno va avanzando, es viable. Pero la preparación mental, y eso es algo que quizá no se puede entrenar mucho, es como la capacidad que tienen las personas o no, pero haciendo paseos más cortos a la cordillera por 5 días, probando el equipo, probando la capacidad física, diciendo ya hoy día voy a hacer la mayor cantidad de kilómetros que yo pueda, voy a llevar este equipo a ver si me funciona, y así es como uno va midiendo qué capacidad uno tiene, porque también hay que, en este sendero uno está muy aislado, la verdad, en muchos casos, y subestimar, o sobreestimar, peor incluso, la capacidad de uno para después quedar parado en mitad de la cordillera con una lesión, o sin ningún ánimo, o destruido emocionalmente, es más bien peligroso. Entonces yo creo que hay que hacer pequeños viajes antes e ir probando con las secciones quizás más abordables en un principio, pero igual es posible, en cualquier caso, cancelar, o sea, suspender el sendero y salir antes, cosas así. Uno nunca está obligado, nunca va a pasar 20 días en la cordillera, generalmente. Eso. Martín. ¿Sí? Hola, un amigo de tu papá. Oye, hola. Mira, yo soy outsider de este tema. De hecho, seguramente la pregunta que te voy a hacer. ¿Sí? Se paró, parece. ¿Qué será eso? En parte de una sección, el sendero desapareció. No hubo más sendero y tú tuviste que crear la ruta. ¿Cómo se logra eso en la mitad de la cordillera, relativamente perdido, sin ninguna capacidad de saber para dónde ir y qué referentes tener? Bueno, yo entiendo que tú vas con un GPS, aparentemente.
Sí. Pero eso es, o hay algún, o sea, un expertise anterior para saber si me voy por aquí y cómo sortear los accidentes geográficos que te van a encontrar, no sé, de repente llegaste a un punto y no pudiste cruzar un río, bueno, y vuelta para atrás, no sé. Pero creo que en un momento dijeras tú, mira, se me acabó el sendero, ahora lo voy creando yo. ¿Cómo lo lograste? Bueno, gracias por la pregunta, yo creo que es bien útil. Primero decir que a pesar de que se llama Sendero Gran Patagonia, es importante decir que no es una ruta, no es como que uno siga un sendero tradicional hecho para caminantes clásicos de Parque Nacional, sino que son algunas huellas, de repente cientos de huellas, de repente ninguna, que se van yendo hacia los cerros, que uno tiene que ir constantemente tomando decisiones, revisando el GPS, para seguir la ruta regular que tiene marcada Jan en el manual y en la ruta del GPT. Y uno siempre llega a instancias donde no hay sendero y hay que ir, según define Jan, como cross country, como consiguiendo tu propio criterio. Yo tengo que llegar a cierto waypoint, que es como a cierto punto, y uno tiene que ir leyendo un poco el paisaje, el cerro, por qué ladera me conviene subir, por dónde el acarreo va a ser más fácil, dónde hay menos exposición, quizás es más largo, pero es más seguro. Y esas son habilidades que la verdad que se desarrollan con pura práctica en los cerros. Bueno, en el CAU nosotros nos enseñaron bastante de eso, de saber manejarse en terrenos, de orientarse, y ir tomando decisiones por dónde irse. De todas formas, el GPS, la ruta, siempre tiene marcada una línea más o menos en que seguir. O sea, uno nunca va a estar completamente perdido, al menos de que haya una dificultad mayor, que una ruta esté totalmente cerrada y uno tenga que improvisar una vuelta larga. Pero sí, también hay que tener esa habilidad de saber si uno no puede cruzar el río por esta parte, leer el paisaje y la topografía y decir, allá se abre más, el río probablemente sea más abierto y más bajo, lo subo y lo veo más arriba, o decido acampar ahí mismo y en la madrugada hacer el cruce de río por ahí, porque en las mañanas los ríos son más bajos por el deshielo, etc. Entonces todo este tipo de cosas son habilidades necesarias antes de partir algo así, y la orientación y saber leer el terreno en la topografía es crucial. También para poder estimar cuánto uno se va a demorar, cuántos kilómetros voy a poder hacer, cuánto desnivel hay, porque si no, uno dice ya, marca un punto en el mapa, digo, ya, hoy día hago 30 y resulta que pudiste hacer 15, porque el terreno era muy difícil. Y yo creo que todas esas son habilidades que hay que, primero, por ejemplo, aprender en un lugar como el CAU, en un club de montañismo, y después practicar antes de lanzarse a hacer algo así. Especialmente si uno va por sí solo, sino alguien que tenga experiencia en orientarse en cerros. Y después uno, a medida que avanza, va desarrollando esa habilidad. En el sendero pasaba que uno al tiro puede empezar a leer por dónde pasaban los animales, por dónde iban las huellas, que era más sensato para ir caminando, donde era más fácil avanzar, etc. Entonces eso se va desarrollando con pura práctica. Te complemento un poco la respuesta, Martín. Para Andrés, que seguramente no lo conoce, yo reconocí ahí el GPS que llevaste, que era un 30X. E330, sí. Y ese es un GPS cartográfico, que te muestra la cartografía en la pantalla y te ayuda muchísimo a leer el terreno, viendo el paisaje y la cartografía que te muestra en pantalla el GPS. Sí, exacto. Y además yo llevaba una aplicación que se llama View Ranger en el celular, que permite ver como todo el tramo, el valle, por decirlo, a grandes rasgos. En el GPS es más difícil porque es más pixelado. En cambio uno veía de repente toda la ruta, los 100 kilómetros, y decía como ya, a gran escala, así es como tengo que abordar esta ruta, cómo tengo que orientarme, cuántos kilómetros diarios hacer. Y después en el día a día uno pasaba el GPS que dice Aldo, que te iba indicando con brújula más o menos dónde uno tiene que ir apuntando, cuando hay sendero, en qué dirección ir. Eso. Oye, Martín, ¿cuánto tiempo lleváis más o menos en el CAU?
Del segundo semestre del 2018 hice el M1. Pero por otra parte, llevo varios años, o sea, toda mi vida haciendo cerros, trekking y bueno, y uno de mis hobbies, la verdad que investigar sobre todas estas cosas, de equipo, de cómo orientarse, bueno, ahí de hablar con Jan, que el creador del GPT, de siempre ir absorbiendo más información para poder llevar esto y lograrlo, porque al final las habilidades el CAU te las puede dar y son muy buenas, pero al final uno tiene que le tiene que gustar esto y estar dispuesto a aprender, a probar, ir a cerro, a probar equipo, etc. Pero quiero ojalá también seguir con los próximos talleres del CAU, yo sé, y me encantaría aprender de los siguientes pasos, cosas más técnicas y más sofisticadas. Otra pregunta, parte de sendero, parte campo travieso, pero otra parte también, la ruta va por caminos de auto, de ripio directamente. Sí. ¿Cuánto diréis que es como más o menos eso que te tocó a ti, tu elección de la ruta? La verdad que habían secciones sin ningún camino de ripio y habían otras que eran el 30% más o menos. Y dependiendo, por ejemplo, después de la carretera austral al sur, hay tramos realmente sin sendero, muy tupidos, entonces hay mucho camino de auto y bueno, hay que diferenciar entre huellas rurales, como huellas que alguna vez existieron, que son al final como un camino de auto en desuso, que eso hay bastante, y tenéis que de frentón caminar por un camino de auto, que eso donde pasan autos, eso es más bien raro, por lo menos donde yo anduve, no era que yo pudiese hacer deo para que me avanzaran, no, eran como huellas de caminos forestales antiguos, cosas así. Y yendo un poco por sección, aquí la verdad que no había poco, la mitad, un poco de camino de auto. No sé, diría que va sección por sección. Hay unas que no tenían camino de auto y otras tenían hasta un 30%, diría yo. Pero en general fue más bien poco. Y ahí también las rutas, las alternativas van optando por ir por sendero, por caminos más fáciles, y ahí uno tiene que ir eligiendo. Y bueno, es importante decir que Jan, el creador, pudo hacer este sendero en un inicio viendo por Google Earth todas las huellas de arriero, de animales que existían, y ahí ir trazando una ruta y después en terreno ir comprobándola, después ir uniéndola con algún camino de auto que en el final, el inicio de sección es siempre necesario para poder reabastecerse o tener algún bus para salir. Y claro, uno de repente puede unir 2 o 3 secciones, saltarse el tramo de auto, pero cargar comida para 15 días. Ahí es elección de cada uno. Martín, ¿sí? Tú dijiste que, a ver, andabas con zapatillas de trail running. Sí. ¿Cuánto peso cargabas, más o menos? Si el peso base eran 6, el peso base sin consumibles, sin comida ni gas, son como 6,5 kilos. Ya. Y yo ya comía para hasta 7 días, y le sumaba más o menos 1 kilo por día en comida, porque tenía que comer mucho. Llevaba hasta 14 kilos máximo, partiendo la sección. Generalmente era menos, generalmente era 10, 11, por ahí. Ya. ¿No hiciste tramos trotando? ¿Es factible hacer algunos tramos No. trote? La verdad es que habría que hacer una sección entera al trote, que la sección más corta que yo hice fueron de 50 kilómetros, creo, que es como hacer, claro, una maratón por los cerros al día. Sería posible en ese caso, pero como aquí no hay ningún tipo de abastecimiento y uno tiene que llevar de todas maneras comida y algún saco, por lo menos para dormir. Sí, yo sé que hay gente que es capaz. La verdad que creo que se llama fast packing esa disciplina, como ir con el mínimo, pero la verdad que yo no lo recomiendo, especialmente porque hay mucho imprevisto
que no permiten decir, ya voy a cumplir esta ruta en un día. De repente hay un cruce de río, de repente hay un derrumbe y uno tiene que variar por una alternativa. Si bien es posible, yo la verdad que no lo recomendaría porque te da muy poca capacidad de un plan B. Tal vez con un apoyo externo. Eso, claro. De hecho, los gringos que hacen todos sus senderos de larga distancia, todos los que hacen el récord con apoyo, van trotando y tienen todo un equipo que lo encuentra en ciertas intersecciones, que les da comida, alojamiento y así pueden seguir. Pero claro, eso es como muy ambicioso y necesita harto apoyo. En Chile yo creo que estamos un poco lejos de Sí, eso. y de hecho, esos senderos tienen refugio cada... Sí. El Appalachian Trail tiene refugio cada 10, 20 kilómetros y está prohibido usar carpa. Creo que sí, creo que se puede usar carpa, pero claro, está tan abastecido de refugio y creo que uno todos los días cruza una calle donde puede llegar a un pueblo. Entonces, como totalmente otra la lógica. Si bien es difícil, porque es muy largo y exigente, la verdad que para este caso se necesitan más habilidades de orientación, de llevar más equipo, comida, etc. Y bueno, y el Appalachian Trail lo hacen miles de personas al año, uno siempre está acompañado. Aquí no hay absolutamente nadie, la verdad. ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es el récord de kilómetros continuos que ha hecho un ser humano? Chuta, ahí la verdad que no sé, pero hay esos ultra running que son 200 millas, esos que corren en Estados Unidos. Sí. 200 millas en un día, creo que hay gente que hace, pero No. eso es corriendo. Caminata, no running. Caminata, digamos, ¿cierto? Tú hiciste 1000. El ser humano, digamos, ¿cuánto ha hecho continuo? Yo no sé el ser humano, pero hay un estadounidense que se llama Andrew Skurka, que ha hecho una ruta realmente impresionante por Alaska en Estados Unidos o de un lado al otro, que son, no sé, 12.000 millas en un año, no sé, unas cosas absurdas, o 15.000 millas totalmente solo, buscando senderos. Claro, le iban botando comida en avión, creo, pero sí, son como 12.000 o 15.000 millas, si no recuerdo mal. ¿Cuántos Pueden revisar kilómetros? ¿Cómo? ¿Kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? No sé, 12.000 millas serán como 16.000 kilómetros, por ahí. Cónchale, vale. Ahí pueden buscarlo para los que les interese, se llama Andrew Skurka. Es como un senderista profesional, así se le define. Un gallo loco y muy, muy capaz, que ha hecho rutas muy largas en Estados Unidos y Canadá. Eso. ¿Y alguien tiene otra pregunta? Eso, si tenemos más preguntas y si no, cerramos. Oye, yo quiero cerrar con un aplauso, que somos 50 y tantas personas que están en el chat, así que es posible, digamos, ¿cierto? Que abramos los micrófonos todos, son varios. Martín, tremendo. Gracias. Gracias a todos y gracias al Cabo por la instancia. De Martín. Chao. Vale. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, Martín. Grande experiencia. Chao, chao. Chao, chao. Te felicito, chao. Muy bueno, muy bueno. Gracias, felicitaciones. Chao, Felipe. Gracias. Qué bueno verte por Chao, acá. Martín. Un gustazo verte. Chao. Ya nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Lauri. No, tierra. Chao. Chao, Pablo. Chao, Rodrigo. Chao a todos.